La economía está trabada desde el 2023. La política y los constantes procesos electorales la han trabado desde mayo 2023. El Ecuador entró en un periodo de incertidumbre y continuos procesos electorales desde la muerte cruzada de mayo 2023. La segunda mitad de este año otra vez inicia una campaña presidencial que afecta a una economía en recesión. En el mes de mayo 2023 se decretó la muerte cruzada, luego en agosto se realizó la primera vuelta y en octubre ocurrió la segunda, en la que ganó el actual mandatario. Según Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, entre diciembre del año pasado y marzo de este, se ha producido una pequeña ventana de gobernabilidad. Dice, sin embargo, desde mayo 2024 el Ecuador entró en un periodo abiertamente electoral donde se habla de candidaturas y cálculos políticos y la incertidumbre que afecta a una economía ya en recesión. Estamos en un momento difícil que lo vendría advirtiéndose desde que se decretó la muerte cruzada. Normalmente, una elección o un periodo electoral genera incertidumbre y Ecuador desde su retorno a la democracia en 1981 no había vivido un periodo electoral tan largo, acotó Rivadeneira. Esto afecta a las inversiones, producción y complica aún más la generación de empleo. Es por este motivo, razón o circunstancia que se registra, por ejemplo, una caída de más del 10% en la importación de bienes de capital, maquinaria e insumos, y esta sería una clara muestra de la mala salud de la economía. Alicia Mendoza, economista y además pequeña empresaria, explicó que la política ha venido trabando la economía y como en el país no existe políticas de Estado, se retrasan o suspenden nuevos desarrollos e inversiones hasta tener un claro panorama. Todos quieren pescar a río revuelto, desde políticos y sindicatos hasta movimientos sociales y grupos de presión. Se han comenzado a calentar las calles y hasta el día de hoy las amenazas de paros. Hacer empresas en el país ya es complicado, pero los intereses políticos lo hacen aún más todavía. ¿Existe preocupación por el impacto de la política en la economía ecuatoriana? Sí. Actualmente, un día de las mayores preocupaciones de los inversionistas internacionales sobre el país estaría en el lado político. Ernesto Revilla, economista y jefe del City Research para América Latina, recalcó que la atención estaría puesta en las próximas elecciones presidenciales y en las posibilidades del presidente de la República, Daniel Roihilcris Noboa Acin, de reelegirse. Y ahora justamente es la variable política la que debería sumarse para dar estabilidad y continuidad a las reformas que ha emprendido el país para estabilizar la economía. Por supuesto, también se estarían los retos en materia de seguridad, aseveró. Revilla estaría convencido de que los inversionistas estarían cautelosamente optimistas con la trayectoria de consolidación fiscal en el Ecuador, por lo que se estaría poniendo atención en el proceso electoral y los problemas entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Se requiere una tregua política para reactivar la economía ecuatoriana? Rivadeneira ha asegurado que debería haber una tregua como una política de Estado en donde se blinde la economía. Esto beneficiaría a todos los actores políticos porque si la economía crece es mucho más fácil administrar un país. Y esto no sucede. Si es que vemos las noticias del último mes, habría un enfoque en los juicios políticos, en la fiscalización, etc. Y no se ve nada, una preocupación real sobre cómo levantar el país, cómo generar empleo. Apuntó así el presidente ejecutivo de FEDEXPOR. Dicho en otras palabras, lo que prima ahora es el cálculo político pensando en las elecciones. La oposición busca todas las formas
para desestabilizar al gobierno, bueno, y golpear sus posibilidades electorales, y el gobierno también actúa bajo una lógica de campaña. En su lugar, lo que debería pasar es un consenso o pacto entre las fuerzas políticas sobre cómo fortalecer la economía. Desde FedExport se argumenta que en medio de la crisis económica, la prioridad debería ser buscar cómo ensanchar el sector privado, es decir, que se generen más empresas y más negocios para que las decisiones políticas no afectaran tanto a la economía. En este contexto, el acuerdo tendría que girar en cómo el país podría producir más, y para eso se necesita un mayor acceso al crédito y políticas efectivas de seguridad. Bla, bla, bla. Así, por ejemplo, se debería pensar en un banco del desarrollo para el sector exportador, como tendría Colombia a través del Banco de Desarrollo Empresarial Bancoldex. Esto junto a la creación de un fondo de garantía que podría hacer que el crédito sea más barato. Por el contrario, lo que se ve actualmente, según Mendoza, es el canibalismo político de siempre, donde cada uno busca ponerle el pie al otro para llegar al poder, aunque le toque gobernar un país en crisis. ¿Cómo proteger su negocio de la incertidumbre y la recesión? Andrés Rodríguez, gerente general de hoy Economics, consultora económica, recalcó que en medio de la actual situación, los empresarios y emprendedores deberían tomar en cuenta los siguientes puntos o recomendaciones. Ante la reducción en el consumo y la demanda, Rodríguez alertó que las empresas deberían ajustar las cantidades que se estarían comprando a sus proveedores, y es momento de optimizar costos, reducir los insumos y ajustar la producción a los nuevos niveles de la demanda. Y esto con el fin de minimizar pérdidas. No se puede seguir produciendo lo mismo si es que se está vendiendo menos, puntualizó. 2. Muchos emprendimientos, sobre todo empresas pequeñas o micro, no llevan buenos registros de compra y de venta, y esto es el peor error que se puede cometer, y más en tiempos de crisis. Se debe tener un enfoque conservador. Lo básico es priorizar los recursos y ajustar el negocio a la nueva realidad de los clientes, añadió. 3. Es el momento de tomar decisiones con la mayor información posible. Es recomendable preguntar a los clientes sobre los productos y servicios que se necesita ahora mismo y cómo los necesita. Desde las tiendas de barrio hasta las empresas más grandes, se debería hacer una encuesta y levantamientos de información, trabajar la base de datos de los clientes. Si es que no la tiene, generar una. Existen 1000 mecanismos para saber qué está buscando el cliente. Se puede contactar a través de WhatsApp, de manera presencial cuando va a la tienda, o por correo, entre otros, aseveró Rodríguez. WhatsApp o presencial. 4. Buscar sinergias con otros negocios. Como ya se ha enseñado la pandemia, entre comillas, en momentos como estos, se debería buscar una relación más estrecha con otras empresas y con los proveedores para buscar mejores condiciones para las compras de insumos, para establecer estrategias conjuntas de ventas, entre otras medidas.